Como en otras ocasiones, voy a tratar de sintetizar un texto del Papa Francisco, en este caso, el mensaje para la 57ª Jornada Mundial de la Paz, que lleva por tema el- la inteligencia artificial y la paz. Voy a leer algunos textos que seleccioné, porque me parece que son muy claros de por sí y dan una visión de un tema hoy realmente candente. El progreso de la ciencia y la tecnología como camino hacia la paz. Este es el contexto general dentro de lo que es el desarrollo científico, tecnológico, la valoración positiva de la autonomía de las realidades temporales que propone Gaudium Spes. El futuro de la inteligencia artificial entre promesas y riesgos. Acá ya empieza el aspecto del discernimiento. Yo voy a tratar de seleccionar párrafos como muy concretos, donde aterricen temas, pero ya lo de la inteligencia artificial se escucha mucho y se habla mucho. La inteligencia artificial debe ser entendida como una galaxia de realidades distintas y no podemos presumir a priori que su desarrollo aporte una contribución benéfica al futuro de la humanidad y a la paz entre los pueblos. Tal resultado positivo solo será posible si somos capaces de actuar de forma responsable y de respetar los valores humanos fundamentales como la inclusión, la transparencia, la seguridad, la equidad, la privacidad y la responsabilidad. No basta ni siquiera suponer de parte de quien proyecta algoritmos y tecnologías digitales un compromiso de actuar de forma ética y responsable. Es preciso reforzar o, si es necesario, instituir organismos encargados de examinar las cuestiones éticas emergentes y de tutelar los derechos de los que utilizan formas de inteligencia artificial o reciben su influencia. Creo que esta es una síntesis de todo lo que va a hablar después el documento, es decir, no hay una canonización a priori de los beneficios de la inteligencia artificial, sino un discernimiento de luces y sombras y una exhortación a obrar éticamente en consecuencia. La dignidad intrínseca de cada persona y la fraternidad que nos vincula como miembros de una única familia humana deben estar en la base del desarrollo de las nuevas tecnologías y servir como criterios indiscutibles para valorarlas antes de su uso, de modo que el progreso digital pueda realizarse en el respeto de la justicia y contribuir a la causa de la paz. Los desarrollos tecnológicos que no llevan a una mejora de la calidad de vida de toda la humanidad, sino que por el contrario agravan las desigualdades y los conflictos, no podrán ser considerados un verdadero progreso. El criterio siempre de discernimiento, de referencia, es el aspecto humano, lo humano. El parágrafo 3 lleva por título La tecnología del futuro, máquinas que aprenden solas. La habilidad de algunos dispositivos para producir textos sintáctica y semánticamente coherentes, por ejemplo, no es garantía de confiabilidad. Se dice que pueden alucinar, es decir, generar afirmaciones que a primera vista parecen plausibles, pero que en realidad son infundadas o delatan prejuicios. Esto crea un serio problema cuando la inteligencia artificial se emplea en campañas de desinformación que difunden noticias falsas y llevan a una creciente desconfianza hacia los medios de comunicación. La confidencialidad, la posesión de datos y la propiedad intelectual son otros ámbitos en los que las tecnologías en cuestión plantean grandes riesgos, a los que se añaden ulteriores consecuencias negativas unidas a su uso impropio, como la discriminación, la interferencia en los procesos electorales, la implantación de una sociedad que vigila y controla a las personas, la exclusión digital y la intensificación de un individualismo cada vez más desvinculado de la colectividad. Todos estos factores corren el riesgo de alimentar los conflictos y de obstaculizar la paz. Vemos que el Papa va como concretando, va aterrizando cada vez más estos riesgos que pueden obstaculizar o dificultar la paz. El acento está puesto sobre todo en las amenazas, más que en los aspectos positivos. Y ahora ya vamos al corazón del documento, el sentido límite en el paradigma tecnocrático.
La gran cantidad de datos analizados por las inteligencias artificiales no es de por sí garantía de imparcialidad. Cuando los algoritmos extrapolan informaciones, siempre corren el riesgo de distorsionarlas, reproduciendo las injusticias y los prejuicios de los ambientes en los que se originan. Cuanto más veloces y complejos se vuelven, más difícil es comprender por qué han generado un determinado resultado. Vemos que todo esto también es aplicable, entre otras cosas, al fenómeno de las redes sociales. No solo, pero muy claramente. Las máquinas inteligentes pueden efectuar las tareas que se les asignan cada vez con mayor eficiencia, pero el fin y el significado de sus operaciones continuarán siendo determinadas o habilitadas por seres humanos que tienen un propio universo de valores. El riesgo es que los criterios que están en la base de ciertas decisiones se vuelvan menos transparentes, que la responsabilidad decisional se oculte y que los productores puedan eludir la obligación de actuar por el bien de la comunidad. En el contexto ideológico de un paradigma tecnocrático animado por una prometeica presunción de autosuficiencia, las desigualdades podrían crecer de forma desmesurada y el conocimiento y la riqueza acumularse en las manos de unos pocos, con graves riesgos para las sociedades democráticas y la coexistencia pacífica. Temas candentes para la ética. En el futuro, la fiabilidad de quien pide un préstamo, la idoneidad de un individuo para un trabajo, la posibilidad de reincidencia de un condenado o el derecho a recibir asilo político o asistencia social podrían ser determinados por sistemas de inteligencia artificial. La falta de niveles diversificados de mediación que estos sistemas introducen está particularmente expuesta a formas de prejuicio y discriminación. Los errores sistémicos pueden multiplicarse fácilmente, produciendo no solo injusticias en casos concretos, sino también, por efecto dominó, auténticas formas de desigualdad social. Estos son ejemplos muy claros. El Papa se pregunta si transformaremos las espadas en arados, como dice Isaías. La búsqueda de las tecnologías emergentes en el sector de los denominados sistemas de armas autónomos letales, incluido el uso bélico de la inteligencia artificial, es un gran motivo de preocupación ética. Estamos con el tema de la guerra. Los sistemas de armas autónomos no podrán ser nunca sujetos moralmente responsables. La exclusiva capacidad humana de juicio moral y de decisión ética es más que un complejo conjunto de algoritmos, y dicha capacidad no puede reducirse a la programación de una máquina que, aun siendo inteligente, no deja de ser siempre una máquina. Por este motivo es imperioso garantizar una supervisión humana adecuada, significativa y coherente de los sistemas de armas. Tampoco podemos ignorar la posibilidad de que armas sofisticadas terminen en las manos equivocadas, facilitando, por ejemplo, ataques terroristas o acciones dirigidas a desestabilizar instituciones de gobierno legítimas. En resumen, realmente lo último que el mundo necesita es que las nuevas tecnologías contribuyan al injusto desarrollo del mercado y del comercio de las armas, promoviendo la locura de la guerra. Si lo hace así, no solo la inteligencia, sino el mismo corazón del hombre correrá el riesgo de volverse cada vez más artificial. En una óptica más positiva, si la inteligencia artificial fuese utilizada para promover el desarrollo humano integral, podría introducir importantes innovaciones en la agricultura, la educación y la cultura, un mejoramiento del nivel de vida de enteras naciones y pueblos, el crecimiento de la fraternidad humana y de la amistad social. En definitiva, el modo en que la usamos para incluir a los últimos, es decir, a los hermanos y las hermanas más débiles y necesitados, es la medida que revela nuestra humanidad. Por eso, desafíos para la educación. La educación en el uso de formas de inteligencia artificial debería centrarse sobre todo en promover el pensamiento crítico. Es necesario que los usuarios de todas las edades, pero sobre todo los jóvenes, desarrollen una capacidad de discernimiento en el uso de datos y de contenidos obtenidos en la web o producidos por sistemas de inteligencia artificial. Las escuelas, las universidades y las sociedades científicas están llamadas a ayudar a los estudiantes y a los profesionales a hacer propios los aspectos sociales y éticos del desarrollo
y el uso de la tecnología. La formación en el uso de nuevos instrumentos de comunicación debería considerar no solo la desinformación, las falsas noticias, sino también el inquietante aumento de miedos ancestrales que han sabido esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías. Lamentablemente, una vez más, nos encontramos teniendo que combatir la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros para impedir el encuentro con otras culturas, con otra gente, y el desarrollo de una coexistencia pacífica y fraterna. Último punto, desafíos para el desarrollo del derecho internacional. Exhorto, dice el Papa, a la comunidad de las naciones a trabajar unida para adoptar un tratado internacional vinculante que regule el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en sus múltiples formas. Naturalmente, el objetivo de la reglamentación no debería ser solo la prevención de las malas prácticas, sino también alentar las mejores prácticas, estimulando planteamientos nuevos y creativos y facilitando iniciativas personales y colectivas. Si bien esto es muy importante, hay que ver hasta qué punto realmente es factible. Hasta qué punto todo el tema de la inteligencia artificial no tiende a salirse del control de las reglamentaciones, de las instituciones, de las organizaciones, incluso internacionales. Y acá queda planteado entonces un gran interrogante y el desafío de la sociedad civil internacional, de cada uno de nosotros, en el buen uso de estas nuevas tecnologías que vislumbran amenazas, riesgos, pero también posibilidades.